Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes, porque vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos al borde de sus asientos. Si alguna vez han sentido que el pasado tiene una forma un tanto persistente de seguirnos, de atarnos a momentos que creíamos superados, hoy vamos a hablar precisamente de eso. El título lo dice todo: Kerem y Hande, el pasado los sigue atando. Descubre por qué. Sé que muchos de ustedes están intrigados por esta pareja y por las complejidades de sus vidas, y créanme, este episodio va a arrojar mucha luz sobre las razones por las que el pasado sigue jugando un papel tan crucial en su presente. Así que si son nuevos por aquí y les encanta este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Ahora, vamos a sumergirnos de lleno. Cuando pensamos en Kerem y Hande, inmediatamente nos viene a la mente una historia de amor intensa, de esas que parecen sacadas de una novela. Sin embargo, como en la vida real, las relaciones perfectas rara vez existen, y la de ellos no es la excepción. Lo que hace que su vínculo sea tan fascinante y a veces, tan tormentoso, es precisamente la forma en que los fantasmas de su pasado se niegan a quedarse quietos. No hablamos solo de viejas parejas o de errores cometidos, sino de experiencias formativas, de expectativas no cumplidas, de miedos profundos que han moldeado a cada uno de ellos de maneras que ni siquiera ellos mismos a veces logran comprender del todo. El primer gran hilo conductor que ata a Kerem y Hande al pasado es, sin duda, la sombra de relaciones previas que no terminaron en los mejores términos. En el caso de Kerem, podemos inferir que hubo una relación anterior que lo dejó con ciertas cicatrices, quizás una traición o una despedida dolorosa que lo ha vuelto, en ocasiones, un tanto reservado o incluso desconfiado. Esto no es algo que él haga a propósito, sino una reacción instintiva de autoprotección. Cuando Hande se acerca, llena de luz y optimismo, una parte de él, arraigada en experiencias pasadas, puede que se active, haciendo que dude o que reaccione de forma un poco más cautelosa de lo que debería. No es que no confíe en Hande, es que la memoria de una herida pasada a veces se activa como un mecanismo de defensa. Por otro lado, Hande, a pesar de su aparente fortaleza y su naturaleza extrovertida, también tiene su propio equipaje. Quizás en su pasado, tuvo alguna experiencia donde su generosidad o su entrega no fueron valoradas, o incluso fueron aprovechadas. Esto podría hacer que en ciertas situaciones, sienta la necesidad de asegurarse de que sus esfuerzos sean correspondidos, o que se vuelva un poco sensible a cualquier señal que le haga sentir que no está siendo valorada en la relación. Cuando Kerem, por su parte, se muestra retraído o distante, Hande podría interpretar esto, erróneamente, como una falta de interés o un eco de la falta de reciprocidad que experimentó antes. Y ahí es donde el pasado empieza a tejer su red, creando malentendidos donde no los debería haber. Otro aspecto fundamental es cómo sus familias y su crianza han influido en sus percepciones del amor y las relaciones. Pensemos en las dinámicas familiares que cada uno vivió. Si Kerem creció en un hogar donde las emociones eran reprimidas o donde la comunicación abierta no era la norma, es natural que a él le cueste expresar sus sentimientos más profundos, especialmente cuando se siente vulnerable. El pasado, en este sentido, se manifiesta en su dificultad para articular lo que siente, lo que puede llevar a Hande, acostumbrada a una comunicación más fluida o a una expresión más abierta de emociones, a sentirse frustrada o confundida. Ella podría estar buscando una conexión emocional que él, debido a su historia, aún está aprendiendo a dar. De manera similar, si Hande tuvo una infancia donde vio patrones de sacrificio extremo o donde el amor estaba condicionado al cumplimiento de ciertas expectativas, es posible que ella inconscientemente replique esos patrones. Podría sentir la necesidad de demostrar su amor de maneras que para Kerem resulten abrumadoras o innecesarias. El pasado, en este caso, se convierte en un guión preestablecido que ella sigue, a veces sin darse cuenta, buscando una validación que quizás no necesite en su relación actual. Además, no podemos ignorar el impacto de las presiones externas y las expectativas sociales. En el mundo en el que viven, la vida de figuras públicas como ellos está constantemente bajo escrutinio. Los rumores, las opiniones no solicitadas, las comparaciones con sus vidas pasadas o con otras parejas, todo esto puede ser un factor que reabra viejas heridas. Si Kerem o Hande tuvieron experiencias previas donde fueron juzgados o criticados públicamente, estas nuevas presiones pueden hacer que se retraigan o que se pongan a la defensiva, reviviendo así sensaciones desagradables de su pasado. El pasado, en este contexto, se amplifica por la mirada externa, haciendo que se sientan atrapados en un ciclo de autoevaluación constante.
Pero ¿cómo se manifiesta este atar del pasado en su día a día como pareja? Podríamos ver momentos donde ante un desacuerdo, uno de ellos reacciona de forma desproporcionada, activado por una memoria de un conflicto similar que vivió antes. O quizás cuando uno necesita apoyo, el otro no lo percibe porque está demasiado inmerso en su propio modo de supervivencia aprendido del pasado. Incluso gestos de cariño pueden ser malinterpretados si activan recuerdos dolorosos. Por ejemplo, si Kerem le da a Ande un regalo para compensar algo, ella podría pensar que él está intentando comprar su perdón, un eco de experiencias pasadas donde sintió que el amor se negociaba. Y hablemos de expectativas no cumplidas. Cada uno llega a esta relación con un bagaje de lo que cree que debería ser una relación, basado en sus experiencias vitales. Si el pasado de Kerem le enseñó que el amor es condicional, puede que inconscientemente busque esa confirmación en Ande. Si el pasado de Ande le mostró que el amor debe ser un acto de autosacrificio, puede que se sienta insatisfecha si Kerem no se ajusta a ese modelo. Estas expectativas arraigadas en el pasado crean un terreno fértil para la decepción, haciendo que ambos se sientan frustrados porque la realidad de su relación no coincide con la imagen que tienen grabada de lo que debería ser. Lo más interesante de todo esto es que a menudo, ni siquiera son conscientes de que están actuando bajo la influencia de su pasado. Es una programación automática, un reflejo de lo que han vivido y aprendido. Y es precisamente esta inconsciencia la que hace que el ciclo se repita. Se encuentran atrapados en los mismos patrones de comunicación, en las mismas dinámicas de conflicto, sin entender del todo por qué. El pasado se convierte en una fuerza invisible que dirige sus interacciones, nublando su juicio y dificultando la construcción de un futuro libre de las cadenas de lo que ya fue. Sin embargo, y aquí viene la esperanza y la parte más inspiradora de su historia, el hecho de que el pasado los siga atando no significa que estén condenados. Al contrario, reconocer estas influencias es el primer y más importante paso para liberarse de ellas. Cuando Kerem y Ande o cualquiera de nosotros somos capaces de identificar de dónde vienen nuestros miedos, nuestras inseguridades o nuestras expectativas poco realistas, podemos empezar a cuestionarlas. Podemos preguntarnos, ¿este patrón de comportamiento es realmente mío, o es un eco de algo que viví? ¿Es esta expectativa sobre mi pareja algo justo y saludable, o es una imposición de mi pasado? El proceso de sanación y de crecimiento en una relación implica precisamente este viaje introspectivo. Implica hablar y, sobre todo, escuchar activamente. Implica que Kerem pueda, poco a poco, compartir sus miedos y sus inseguridades, y que Ande pueda ofrecerle comprensión en lugar de juicio. Implica que Ande pueda expresar sus propias necesidades y expectativas, y que Kerem pueda aprender a responder a ellas de una manera que no active sus propias defensas. Es un diálogo constante, un esfuerzo mutuo por entender no solo lo que el otro dice, sino también lo que el otro siente, y de dónde provienen esos sentimientos. La clave para Kerem y Ande y para todas las parejas que enfrentan desafíos similares, reside en la conciencia y en la voluntad de romper con los ciclos heredados. Significa construir nuevas memorias, experiencias positivas que gradualmente eclipsen las sombras del pasado. Significa elegir activamente la comunicación, la empatía y el perdón, tanto hacia el otro como hacia uno mismo. El pasado puede ser un maestro severo, pero también puede ser un catalizador para un crecimiento personal y relacional profundo. En resumen, Kerem y Ande se encuentran atados a su pasado por una compleja red de relaciones anteriores, dinámicas familiares, experiencias formativas, presiones externas y expectativas no cumplidas. Estas influencias, a menudo inconscientes, moldean sus reacciones, sus miedos y sus proyecciones en la relación. Sin embargo, al comprender estas raíces, tienen la oportunidad de sanar, de comunicarse de manera más efectiva y de construir un futuro donde el amor no esté condicionado por las cicatrices de ayer. Es un camino que requiere valentía, introspección y, sobre todo, un compromiso mutuo de crecer juntos. Y ahí lo tienen. Hemos explorado las profundidades de por qué el pasado sigue atando a Kerem y Ande. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una perspectiva diferente sobre las complejidades de las relaciones, tanto las suyas como las de las figuras públicas que admiramos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez que su pasado influya en sus relaciones presentes? ¿Cómo han logrado superar esos obstáculos? Déjenme sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Su participación siempre enriquece nuestra comunidad.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este viaje de descubrimiento. Si disfrutaron de este vídeo y creen que les aportó valor, por favor, regálenos un gran me gusta. Compartan este contenido con amigos o familiares a quienes crean que les podría interesar. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.